leer de los versículos del 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8, dice así la santa palabra de Dios. Qué privilegiados somos por poder contemplar las maravillas de su ley, la ley que sale de su boca. No todo el mundo tiene el privilegio de poder creer, de poder atesorar en el corazón, de poder recibir la palabra que sale de su boca, la cual nunca vuelve al vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual Él la envía. Gloria a su santo nombre. Y siempre tiene un buen propósito. Siempre que la envía tiene un buen propósito. Gloria a su santo nombre. Dice así Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Gloria a su santo nombre. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La respuesta a todas esas preguntas está en el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia o juicio, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En la versión antigua, humillarte para andar con tu Dios. ¿Qué pide? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente 3 cosas. Solamente 3. La primera tiene que ver con la justicia. Hacer lo que es justo. Caminar rectamente. Caminar conforme a lo que su palabra dice y claramente establece. Hacer justicia. Hay tanta injusticia en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Luego dicen por ahí que la justicia es igual para todos. Ojalá fuera igual para todos. Desde el punto de vista de Dios, así es, porque está escrito que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él es justo. Su juicio siempre es justo. La justicia y el juicio son el asiento de su trono. Ahora, el juicio del hombre, bueno, podemos ver día sí y día también como a unos se les mide de una manera y a otros se les mide de otra forma. Como a veces unos por un delito mínimo les cae todo el peso de la ley encima y otros que atracan a manos llenas salen impunes. Eso lo vemos todos los días. Entonces es penoso la falta de justicia del ser humano. Ahora, como Dios es justo, a los suyos, a sus hijos, a los que creen en Él los llama a caminar por una senda de justicia. Aunque alrededor estemos rodeados de injusticia, Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Luego nos llama a caminar siendo justos, o al menos esforzándonos en ser, de alguna manera, lo más equitativos posible. El punto número 1 es la justicia. El punto número 2, la justicia tiene que ver con nuestro caminar en el ámbito de la estatura espiritual del Señor Jesús, tendría que ver con el ámbito de los pies, con el atrio. Lo segundo, amar misericordia. Amar tiene que ver con el corazón. Estamos en el ámbito del lugar santo, en el ámbito de las emociones y de los sentimientos, y es un lugar más elevado. Hay gente religiosa que se pasan de justos. Y todo es a rajatabla, pero se olvidan de la misericordia, que ya es un ámbito más elevado que la justicia. ¿Por qué? ¿Qué es la misericordia? Lo dijimos muchas veces. Es más fácil ser justo, ¿verdad? Y darle a cada uno lo que merece. ¡Pum! Que me lo digan a mí, ¿verdad? Mi trabajo y mi profesión. Suspenso. ¡Hala! Eso es fácil. Te lo mereces, ahí va. No estudiaste, no trabajaste, hiciste este churro de examen, ahí va. Eso es lo fácil. Lo que ya no es tan fácil, lo que es más difícil es darle a uno lo que a lo mejor no merece.
Bueno, merecía suspender, pero te voy a probar. Eso se llama misericordia. No por tu cara bonita, sino porque he visto que al menos lo has intentado, que has tenido la actitud correcta, te has esforzado, no llegaste, pero aquí entra la misericordia. Te voy a dar lo que no mereces. Por eso digo que la misericordia va un paso más allá que la justicia. Y la segunda cosa, el segundo requisito que Dios pide es amar misericordia. O sea, amarla de tal manera que uno pueda vivir de esa forma, que sea prácticamente como un modo de vida. Vivir en el perdón. Misericordia es perdón. Dios tiene misericordia de nosotros, nos perdona. Echa atrás el castigo que merecemos. Y Él espera lo mismo de nosotros. Si es que queremos reflejar su luz. Si queremos reflejar su carácter y su naturaleza está impregnada de misericordia, ¿o no? ¿Dónde estaríamos si Él no tuviera misericordia? Bueno, pues Él quiere que reflejemos esa misma misericordia, echando atrás muchas veces el castigo que la gente merece, echándolo atrás. Ese es el segundo punto, tiene que ver, repito, con a la altura del lugar santo, a la altura del corazón, en la estatura espiritual del Señor Jesús. Y el último paso, lo último, la tercera condición o requisito, el segundo es la misericordia. Él te ha declarado lo que es bueno, que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Humillarse ante Él. De hecho, no en vano, está escrito en el Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51. Versículos 16 y 17. Salmo capítulo, gloria a Dios, Salmo 51, 16 y 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Aquí está muy claro el pasaje, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, subrayamos esa palabra, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios jamás desprecia un corazón que delante de Él se quebranta y se humilla. Y de hecho, esos son los sacrificios que a Él agradan. Por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A veces cuesta, a veces es un sacrificio, por eso los sacrificios de Dios. Los sacrificios que Dios espera, los sacrificios que le agradan a Él. Son el espíritu quebrantado. ¿Te cuesta quebrantarte? Es un sacrificio, pero es el que Él espera. Es el que Él quiere y es el que su corazón anhela, más que ningún otro sacrificio que puedas hacer. Puedes ayunar, es un sacrificio. Puedes diezmar, es un sacrificio. Puedes madrugar para venir aquí, es un sacrificio. Todos son agradables, pero hay uno que le agrada más que todos esos. Cuando vienes delante de Él con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Por eso la tercera condición es humillarse ante Dios. ¿Y por qué el Señor, por qué pensáis que sigue este orden? Justicia, primero justicia, segundo misericordia y tercera humillarse ante Él. Pudiéramos pensar a sí mismo. Ahora vamos a intentar explicar por qué. Pero lo primero tiene que ver con el ámbito de nuestras acciones. No sé si bueno, vamos a utilizar mejor el otro color. Las acciones. Amar misericordia, estamos en el ámbito del corazón, esto tiene que ver con los sentimientos. Y eso tiene que ver con los pensamientos.
Hacer justicia tiene que ver con nuestras obras. Amar misericordia, esto ya estamos en el ámbito del alma. Y humillarse ante Él, vamos todavía a un ámbito más profundo, en el ámbito del espíritu. Estamos en el ámbito de los pensamientos. Pero ¿por qué el Señor sigue este orden? Primero justicia, segundo misericordia y tercero el humillarse ante Él. La razón está en Mateo capítulo 5. ¿Por qué el Señor sigue este orden? Primero quiere justicia, segundo misericordia y por último, en tercer lugar, humillarse ante Él. No es capricho que el Señor establezca el orden de esta manera. Y la razón está aquí. Está aquí, en Mateo 5. ¿Por qué no puedo primero humillarme ante Él y luego hacer justicia y tener misericordia? No, el orden es ese. ¿Cuál es la razón? Mateo capítulo 5. Versículos 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Gloria a Dios. Por tanto, gloria a su santo nombre, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tienes alguna cuenta pendiente, antes de venir delante de mí, primero arregla la cuenta y luego vienes. Porque cuando vamos delante de Él, Dios no quiere que haya ningún estorbo. No quiere cuentas pendientes. Entonces, primero haz lo justo, haz lo correcto, haz lo que tienes que hacer. Si tienes que disculparte, primero discúlpate, luego vienes conmigo. ¿Tienes que pedir perdón? Bueno, pues pide perdón primero. ¿Tienes que devolver algo que te quedaste injustamente? Primero devuélvelo, luego vienes. Y presentas tu ofrenda de gratitud, no tiene por qué ser necesariamente material, ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración, lo que sea que quieras o que tengas que ofrecerme. Primero, justicia. Segundo, misericordia. Y luego ven delante mía. Amén. Esa es la razón por la cual el Señor establece ese orden. Ahora, fijaros lo que dice, hay un texto muy, muy importante en Mateo 23, en relación con esto que estamos viendo. En Mateo 23, es algo que el Señor le recrimina a los religiosos de su tiempo, los fariseos. Y les dice, en Mateo 23, 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así el Maestro. Le dice así el Señor a los religiosos. ¿Sabéis? Curiosamente, parece un contraste, pero las personas con las cuales Jesús más chocó, más conflicto tuvo, fue con los religiosos. No fue con los paganos, no fue con los ateos, no fue con los incrédulos, no fue con los romanos, no fue con los pecadores más perversos, no fue con las prostitutas, no fue con los publicanos. Fue con los religiosos. Y cuanto más religioso fuera el religioso, más conflicto. Cuanto más liderazgo en el ámbito religioso, más conflicto con el Señor Jesucristo. Decirme si no es un contraste eso. ¿Sí o no? O sea que lo que más choque con el verdadero cristianismo, con las enseñanzas de Jesús, lo que más chocó siempre con el Maestro y trató de destruirlo y de crucificarlo, fue el mundo religioso. Fueron los líderes de la religión, pero no de una religión pagana que no conociera a Dios. No. La religión que profesaba el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Esos fueron los con los cuales el Señor Jesús más tropezó, más chocó. Más obstáculos le pusieron en su camino. Y les decía el Señor en Mateo 23, 23, ¡ay de vosotros! Claro, ¿qué les iba a decir? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Hipócritas. ¿Qué es lo que hay en el mundo religioso? Mucha hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es aparentar
lo que en realidad uno no tiene. Uno puede aparentar piedad, pero sin profesarla verdaderamente por dentro. Uno puede aparentar fe y no tenerla. Uno puede aparentar devoción por el Señor y no haber de verdadera devoción en el corazón. El único que lo sabe realmente es Dios, es el que escudriña la mente y el corazón. Él sabe si somos sinceros o no. Él sabe lo que tenemos aquí. Lo que sentimos por Él lo sabe. Si utilizamos la religión nada más para nuestro beneficio, para nuestro lucro, pensando en el beneficio que sea, nuestra fama, beneficio de tipo material, etc. O realmente hay algo por Él. Él lo sabe. Ahora, muchas veces la gente no lo sabe. Si no, ¿cómo te explicas que sigan multitudes a gente que a lo mejor realmente en su corazón no siente nada por el Señor? Nada más buscan su propio beneficio. Pero ¿qué le decía el Señor? Decía, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Así que el Señor aquí claramente lo que más le recrimina a los líderes religiosos es que dejaban lo más importante, se fijaban en pequeños detalles. En otra ocasión le dijo, coláis el mosquito, tragáis el camello. Sí, andaban con mucho cosa con los pequeñitos detalles, mirando con lupa, pero lo verdaderamente importante, lo más importante de la ley lo dejaban de lado. Y a los ojos de Dios, ¿qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe, que vamos a ver que tiene que ver con el tercer paso, con humillarse ante Él. Ahora lo vamos a ver. El Señor claramente estableció, por eso, ¿qué pide hombre? ¿Qué pide Dios de ti? Solamente 3 cosas. Las 3 más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fe, que tiene que ver con el humillarse ante Él, como vamos a ver ahora. Y los líderes del pueblo, sí, miraban con lupa los pequeños detalles, pero se olvidaban de ser justos, se olvidaban de tener misericordia y no tenían la fe suficiente para humillarse delante de Él. O sea, fallaban en las 3 cosas más importantes de la ley. ¿Por qué decimos que la fe, que es la tercera cosa más importante de la ley, tiene que ver con el humillarse ante Él? Bueno, en Filipenses 2:8, gloria a Dios, en Filipenses 2:8, la palabra de Dios establece vamos a leer desde el 5. Filipenses capítulo 2, del versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, estoy en el versículo 8, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. El ejemplo perfecto que es el Señor Jesús es un ejemplo de alguien que se humilló. Primero tomando la condición de siervo, condición humana, y segundo humillándose hasta recibir la muerte más horrible, muerte de cruz, la que estaba reservada a los peores malhechores. Y todo para sufrir un castigo que él no merecía, pero tú y yo sí. Así que él es nuestro ejemplo perfecto de alguien que se humilló. Ahora, ¿por qué decimos que eso está relacionado con la fe? Bueno, quizás lo veamos más claro en el libro de Jonás. En el libro de Jonás,
De todas maneras, antes de ir al libro de Jonás, ¿os acordáis del texto? Creo que es 1 Corintios 2:2. Creo que es 1 Corintios 2. No hace falta que lo busquéis. En 1 Corintios 2:2. No, perdón, en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habla de la fe del Hijo de Dios. Como consecuencia de esa fe que él tuvo, me amó y se entregó. Se ofreció a sí mismo como un sacrificio, se humilló. O sea que aquí vemos cómo la fe del Hijo de Dios le llevó a entregarse, le llevó a humillarse. Pero vamos al libro de Jonás. En Jonás capítulo 1, vamos a empezar leyendo el capítulo 1, en el versículo 2. Jonás 1:2, Dios le da una orden clara al profeta Jonás, le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos al capítulo 3. Bueno, sabemos que al principio Jonás desobedeció, pero luego, después de que lo tragó el gran pez y él oró, pues le dio una segunda oportunidad. Capítulo 3, versículo 3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y para recorrer Nínive a pie te llevaba 3 días enteros, una ciudad grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué hizo desde el rey de Nínive hasta el último? Desde el rey hasta el último, ¿qué hicieron los ninivitas? Se humillaron. Es lo que significa el cilicio, la ceniza, el ayuno. Se humillaron. ¿Y por cuál fue la razón de su humillación? Lo leímos antes en el versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron. Y como consecuencia de que creyeron, se humillaron. Por eso la fe, las 3 cosas más importantes de la ley que el Señor le recriminó a los fariseos que los dejaban de lado, eran la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente 3 cosas: justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nos vamos a humillar ante Él cuando realmente creamos lo que Él dice. ¿Por qué se humilló la gente en Nínive? Porque creyó a las palabras de Jonás, que realmente no eran de él era nada más un vocero, un mensajero. Pero creyeron el mensaje, que se humillaron, tuvieron temor. Nos está advirtiendo de que o cambiamos o nos va a caer un juicio severo, porque nuestra maldad es mucha y ya llegó a sus narices. Y nos da 40 días de plazo. Así que no vamos a esperar hasta el día 39, ¿verdad? Ya. Todo el mundo, venga.
Hasta los animales van a ayunar aquí. Y venga el rey, se quita la corona, se despoja el vestido real y se cubre de cilicio y dice, rey, Señor, perdona, de misericordia. Y todo el mundo igual. Toda la gente de Nínive en humillación. ¿Por qué? Porque creyeron. Porque tuvieron fe. Vamos a ver otro ejemplo muy claro. Y estamos hablando de gente impía. La gente de Nínive era gente pagana. Y creyeron y se humillaron. Porque creyeron, se humillaron. Y está escrito que el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. Es bueno humillarse. Es bueno humillarse ante él antes que sea él el que nos humille. No está escrito, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os ensalce cuando fuere tiempo. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, como sabéis, es el capítulo de la fe que describe a los héroes de la fe. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Uno de los héroes de la fe es el mencionado en el versículo 24. Entre todos, aquí está él. Dios lo considera un héroe de la fe. Y fijaros lo que hizo. Hebreos 11, 24. Por la fe, el versículo 23. Hebreos 11, el 23. Por la fe... el 24. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, gloria a su santo nombre, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que era esclavo, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Luego describe más cosas, como dejó Egipto, etc. Pero ¿qué hizo Moisés realmente? Era un príncipe, había sido dotado en la familia, en la casa misma de Faraón. Tenía todos los privilegios. Los egipcios en aquel tiempo esclavizaban a los hebreos. Los tenían como esclavos. ¿Y cuál fue la elección que tomó Moisés? Pues se humilló. Dejó su rango de príncipe y se convirtió en un humilde esclavo. Se humilló. ¿Y por qué se humilló? ¿Por qué se humilló? Porque creyó. Dice que tenía la mirada puesta en el galardón, luego creyó el mensaje de Dios. Que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo antes que los tesoros de los egipcios. Lo de Cristo era más importante, aunque eso implicara vituperio. Pero a la larga sabía que era un camino mucho mejor. Era mucho mejor eso que los deleites temporales que el pecado le pudiera proporcionar. ¿Por qué? Porque creyó. No debe ser una decisión fácil, ¿verdad? Ser un príncipe, tener todos los privilegios y renunciar a todo eso para convertirse en un humilde esclavo. Bueno, eso lo hizo Moisés. Se humilló. ¿Por qué? Porque creyó. Un último ejemplo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a ver el ejemplo de un rey malo, pero de los más malos que hubo. Malísimo. Y en parte es porque a la hora de elegir esposa, peor no pudo elegir. Es fundamental la elección de la persona con la cual uno comparte su vida. Porque de alguna manera, de una u otra manera, va a influir en ti o no. ¿Quién sabe dónde estaría yo? A lo mejor no estaba aquí predicando si en vez de elegir la mujer que elegí, hubiera elegido otra. ¿Quién sabe dónde estaría? Pero aquí estoy. Bueno, pues ¿sabéis de quién estoy hablando? De alguien que eligió muy mal a su pareja, a su esposa. ¿Sabéis de quién estoy hablando?
del malísimo, del malvado rey Acab. Y aunque él era malo, nada que ver con su mujer, la cual era muchísimo más mala que él, la pérfida Jezabel. Jezabel está descrita en la palabra de Dios como una de las peores. Por culpa de ella, en Israel se estableció la adoración idolátrica a Baal. Ella fue la que inclinó y la que manipuló a su marido para perseguir a muerte a los profetas de Jehová. Tenían que andarse ocultando, escondiéndose en la tierra de Israel. Instaurar y comer de su mesa a todos los profetas de Baal, que allí acampaban a sus anchas, todos comiendo de la mesa de Jezabel. Eso fue ella. Por eso acabó como acabó, la acabaron comiendo los perros. Jezabel acabó así. Bueno, pues el rey Acab era el esposo de Jezabel, o ella era el esposo del rey Acab. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 21. Primero de Reyes, capítulo 21. Aquí relata, 1 de Reyes 21, relata el episodio de cómo el rey Acab quiso apoderarse de una viña que le gustaba mucho, la viña de Nabot. Pero como era herencia de sus padres, era lo que a él le recordaba, no era tanto el valor de la viña en sí, sino era lo que a él le unía a sus padres, era la herencia de sus padres. A él le recordaba a sus padres de alguna manera, porque de ellos lo había heredado, entonces no lo quería vender. Por más dinero que le ofreciera, no quería. ¿Y qué pasó? Que como el rey Acab se había encaprichado con esa viña, se entristeció. Y cuando Jezabel lo ve todo triste, ¿pero qué te pasa? Nada, que quería la viña de Nabot, no me la quiere vender. No eres tú el rey. Tú déjame a mí. Enseguida ella maquina, consigue unos testigos falsos, lo acusan injustamente, claro, y falsamente a Nabot de blasfemia y de atentar contra el rey, de injurias al rey y de no sé cuántas cosas más, una bola de mentiras. Lo mata y se queda con la viña. Y así, de esa manera, gracias al ingenio de su mujer, Acab se apropia de lo que él codiciaba, de la viña de Nabot. E inmediatamente Dios envía al profeta Elías a encontrarse con Acab. Y aquí vamos. Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos al versículo 20. Cuando Elías y Acab se encuentran. Esto ocurre después del episodio de Nabot. Gloria a Dios. Y Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. En el versículo 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Veis? Aquí la palabra de Dios describe lo que yo acabo de comentar, medio en broma, pero es cierto. Nadie hizo tanto mal como Acab, ¿por qué? Porque su mujer lo incitaba. ¿Quién le mandó a él elegir a esa mujer? Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió, versículo 27, aquí vamos. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, las que le profetizó el profeta Elías, cuando oyó estas palabras, él sabía que merecía todo lo que Elías le había dicho. Él sabía que ese mensaje venía directo de parte de Dios. Elías nada más era un mensajero. Rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo, ¿qué? Humillado.
aunque había hecho mucho mal, y vaya que había hecho mal, ¿verdad? El malvado rey Acab, porque su malvada esposa Jezabel lo incitaba, cuando vino el mensaje de parte de Dios, lo creyó y se humilló. Y se humilló. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? De las tres cosas, una de las más importantes de la ley. De las tres cosas, una de las que Jehová pide. Y el malvado rey Acab la cumplió. No hizo justicia, ni tuvo misericordia con Nabot, pero al menos cumplió la tercera, se humilló. Creyó a Dios y se humilló. ¿Y qué ocurrió? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Uno solo de los tres requisitos hizo que Dios al menos retrasara o dilatara el castigo. No lo trajo de forma inmediata como pensaba. Lo mismo ocurrió en Nínive. Bueno, en Nínive es que ya ni lo trajo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que creyó y se humilló. Uno de los tres. Ahora, ¿tú te imaginas si uno cumple los tres? Si uno hace justicia y uno ama misericordia y luego por encima se humilla ante él. ¿Qué no hará Dios entonces? Hemos visto algunos ejemplos de los muchos que pudiéramos poner. Pero ¿qué no hará Dios si uno hace justicia, si uno ama misericordia y uno se humilla delante de él? Ponte de pie esta mañana. Dios nos ayude, aleluya, a poner por obra su palabra, porque es su palabra, es Él quien lo dice. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios y amado Padre, muchísimas gracias te damos en